Bueno, la estabilidad laboral reforzada es una figura jurídica que ampara al trabajador de no ser discriminado por una condición física o de salud y procede cuando se pretende despedir a dicho trabajador sin que exista una justa causa que sea objetiva y que esté determinada en el Código Sustantivo de Trabajo. Existen varios casos en los que se puede aplicar la protección derivada de la estabilidad laboral reforzada, por ejemplo, para aquellos trabajadores que tengan una discapacidad o que tengan una limitación ya sea física o mental, como lo indica el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Cabe señalar que para que se pueda terminar un vínculo laboral con un trabajador que goce de estabilidad laboral reforzada, necesariamente se deberá acudir ante el Ministerio de Trabajo para solicitar su autorización en la terminación del contrato laboral. Además, se debe indicar y acreditar que existe una justa causa que dio lugar a la terminación, finalmente del vínculo laboral. En la reciente sentencia CL 1152 del 2023, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia dio un giro a la tesis que ha venido defendiendo ya hace varios años respecto a los requisitos y beneficiarios de la estabilidad laboral reforzada, por razones de salud. El caso analizado presenta a una ciudadana que demandó el reintegro al cargo que desempeñaba al considerar que la terminación de su contrato de trabajo careció de validez al encontrarse ella cobijada por la garantía de la estabilidad laboral reforzada. Estas pretensiones se fundamentaron principalmente en que la trabajadora se le diagnosticó cáncer de seno en el año 2012 y de esta patología se derivaron algunas complicaciones que, según lo relataron, tuvieron lugar hasta el momento en que finalizó el contrato de trabajo. En lo que tiene que ver con la finalización del vínculo, resulta importante precisar que esta se dio mediante renuncia aceptada por el empleador y frente a la renuncia la sala dejó claro que esta fue completamente válida al no evidenciarse que la voluntad de la trabajadora estuviera viciada. La Corte, al analizar el proceso en sede de casación, concluyó que era necesario reevaluar la tesis expuesta con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones que impone al país la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, concluyendo que dicho instrumento resulta plenamente vinculante a la hora de interpretar la protección derivada del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia abandonó la postura que venía sosteniendo sobre la estabilidad laboral reforzada para acoger los criterios de discapacidad señalados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 1618 del 2013. Precisó que la identificación de la discapacidad a partir de los porcentajes anteriormente previstos en el artículo 7 del decreto 2463 del 2001 es compatible para todos aquellos casos ocurridos antes de la entrada en vigor de la Convención el 10 de junio del 2011 y la Ley 1618 del 2013. Con base en la Convención, la protección de estabilidad laboral reforzada en el artículo 26 se configura cuando ocurren dos elementos. El primero, la deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a mediano y largo plazo. Este es el factor humano. Frente a este aspecto, la Corte fue enfática en señalar que el razonamiento expuesto excluye como beneficiarios a la estabilidad laboral reforzada a aquellas personas que padezcan simplemente dolencias o enfermedades temporales que no implican una limitación de mediano o largo plazo. Estas dos últimas son las que activan como tal el mecanismo de protección. 2. La existencia de barreras que pueden impedir al trabajador que sufre de la deficiencia el ejercicio efectivo y pleno de su labor, en igualdad de condiciones que los demás trabajadores. Este es un factor contextual, laboral y social. En el análisis del caso concreto, frente al cumplimiento de los requisitos expuestos, se concluyó que la trabajadora no acreditó el segundo factor, es decir, que a pesar de que se considerase que padecía una deficiencia física a largo plazo, esta no le generó ningún tipo de barrera o dificultad para el desempeño de su actividad laboral. Para ello, la Corte precisó dos elementos relevantes. El primero es que las barreras pueden ser de manera enunciativas, actitudinales, comunicativas y físicas. Y segundo, cuando el empleador conozca las barreras que efectivamente el trabajador presenta, tendrá la obligación de mitigarlas y para eso deberá realizar los ajustes que resulten razonables para cada caso, para que así el trabajador pueda desarrollar sus tareas en igualdad de condiciones que los demás. Es importante resaltar que en aquellos casos en los que no sea posible realizar los ajustes requeridos, el empleador estará en la responsabilidad de comunicarle dicha situación al trabajador. Si del análisis referido se concluye que el trabajador está en situación de discapacidad y la terminación del vínculo laboral es por esta razón, el despido es discriminatorio y es preciso declarar su ineficacia, por lo que procede el reintegro con el pago de salarios y demás que tengan lugar, junto con la orden de los ajustes razonables que se requieran y de la indemnización contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 del 1997. Por último, la Sala, en la función de unificación de la jurisprudencia, se apartó de las interpretaciones que consideraba que el artículo 26 aplica para personas que sufren contingencias o alteraciones momentáneas de salud o que padecen patologías temporales, transitorias o de corta duración, toda vez que la Convención y la ley estatutaria previeron tal protección únicamente para aquellas deficiencias de mediano y largo plazo que al interactuar con barreras de tipo laboral impiden su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás trabajadores.